Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Carlos Arturo Ibáñez. A continuación le voy a exponer la presentación de la metodología de marketing para la materia de modelos y estándares de seguridad informática. Como le comenté, mi nombre es Carlos Arturo Ibáñez. Actualmente me encuentro realizando el posgrado en seguridad informática en el curso 2330-021. La metodología Margaret es una metodología elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica. Se utiliza para realizar análisis de riesgo y las medidas que deben tomarse con el fin de proteger las tecnologías de la información. Esta metodología va dirigida principalmente a los sistemas informáticos y todo lo relacionado con su información. Realmente la Margaret es una metodología para análisis y gestión de riesgos y sistemas de la información. En esta otra diapositiva podemos ver la metodología Margaret y podemos describirlo brevemente. Poseemos unos activos, sufren de una degradación que permiten estimar un impacto que ocurre con ciertas frecuencias. Del impacto y la frecuencia podemos tener riesgos que a su vez poseemos unos salvaguardas que nos ayudan a mitigar las ocurrencias que ocurren. En la degradación también podemos tener o tenemos un valor y una amenaza que nos miden los intereses y se materializan en los activos. Todo esto hace parte de la metodología Margaret y sus funciones. La metodología Margaret o el método Margaret maneja un estándar de objetivos que se deben cumplir. Entre ellos tenemos: genera conciencia en una organización y hace entender que siempre son vulnerables a un ataque informático. Posee un método estándar que se rige por pasos para encontrar vulnerabilidades en una organización. Ayuda a mantener los riesgos en una organización bajo control. Los descifra y le busca una solución con el fin de mantener el sistema protegido. Y también ayuda a organizar todos los procesos en una entidad de principio a fin, pasando por la revisión del proceso hasta el final, que puede ser hasta una auditoría. Esta se divide en tres fases. Entre ellas tenemos el método, catálogo de elementos y las guías técnicas. En el método presentamos conceptos de análisis y brindamos formalidad al proceso de su gestión. Este está atento a cambios cuando el proceso produce modificaciones y sobre los planes estratégicos gestiona seguridad de inicio a fin, anticipándose a los problemas que se muestran con frecuencia. En el catálogo de elementos, esta fase presenta pautas como los activos, dimensiona, analiza otros criterios y genera un estándar que los unifica y los resume en un objetivo específico. Poseemos también las guías técnicas. En esta fase se realiza un aporte adicional al análisis de riesgo, como son los algoritmos, entrevistas, reuniones, y que además ayudarán a un mejor análisis de riesgos de la organización. Podemos observar que el objetivo de Margaret se basa en la norma ISO 27001 y certifica que los sistemas de seguridad de la información se cumplan con un estricto orden. El modelo de Margaret cumple tres fases: planificación, análisis de riesgo y gestión de riesgo. La planificación de riesgos se enfatiza más en la oportunidad de realizar el proyecto. Valida los objetivos, realiza consideraciones generales, determina el límite de sus dimensiones, determina la carga de trabajo que se va a tener, además de que se eligen las técnicas a usar y se adaptan al requerimiento final. El análisis de riesgo es la parte vital de este método. En este punto se valida la utilidad del proyecto, sus costos y el beneficio para la organización. Este proceso identifica activos, amenazas que pueden causar daños sobre los mismos. Esta fase genera modelos de valor, detalla amenazas, salvaguardas y los documenta al igual que los estados de riesgo. También tenemos lo que es la gestión de riesgo. Esta fase utiliza los salvaguardas para identificar los impactos de riesgo y riesgos de una organización. Genera planes de seguridad y los organiza de acuerdo a su importancia. Esta planifica y ejecuta a medida que los proyectos se van implementando o se van realizando. Los pasos para llevar a cabo un análisis de riesgo son la toma de procesos de la información, dimensionamiento de parámetros, análisis de activos, análisis de amenazas, establecimiento de vulnerabilidades, establecimiento de impacto, análisis de riesgo intrínseco, influencia de salvaguarda, análisis de riesgo efectivo y la evaluación de riesgo. A continuación vamos a hacer una breve explicación de cada uno de estos pasos. La toma de procesos de la información: se realizan preguntas concernientes a los procesos que se ejecutan en una organización, el detalle del proceso y se recopila la información. En el dimensionamiento de los parámetros, en este parámetro se le asigna valor a los activos de la empresa. En esto se desarrolla, se reponen y se establecen valores de activos según rangos económicos. Estos se parametrizan según la afectación que produzca un incidente o una amenaza en una organización. El análisis de activos.
En esta fase maneja análisis de activos. En esta fase se maneja cuáles son los activos de una empresa, cuáles son los activos lógicos, físicos, tangibles y de personal. Todo esto según su clasificación y que representan la organización. Tenemos un análisis de amenaza. Se manejan incidentes, errores, amenazas externas e internas. Esta fase maneja las situaciones según la amenaza presentada. Tenemos un establecimiento de vulnerabilidades. Se debe manejar una infinidad de vulnerabilidades, documentarlas, para así evitar una amenaza que pueda afectar una organización. Establecimientos de impacto. En esta fase se establecen los impactos sufridos después de un impacto. Los impactos sufridos después de un impacto, como lo son las pérdidas económicas y el efecto producido en una organización. Tenemos también el análisis de riesgo intrínseco. Son riesgos que una organización no provee ni se tiene en cuenta en el momento del impacto. Para esto se manejan fórmulas de riesgo versus impacto y valor del activo. Influencia de salvaguardas. En este método las salvaguardas reducen el impacto y la amenaza según el tiempo de vulnerabilidad encontrada. Análisis de riesgo efectivo. En este método ya se estudian cómo se reducirán los riesgos en una organización, estudios, diseño, ya sea por una nueva vulnerabilidad o la disminución de una vulnerabilidad existente. Y la evaluación de riesgo. En esta fase ya la gerencia de la organización decide qué política emplear ante la implementación de la gestión, ya sea reduciéndolos, atacándolos o en su defecto transferirlos, según los controles que la empresa y sus procedimientos decidan. Compañeros, espero que les haya servido o haya sido de su agrado esta exposición, agradeciendo su atención. Muchas gracias y buenas tardes.